Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar. El otro día vimos el tema introductorio, que dijimos que era un tema cero que habían añadido al manual, la edición española del manual, para dar un poco el plan de la asignatura y sobre todo muchos términos que trabajaremos continuamente. El primer tema propio del manual es una introducción histórica. Una introducción histórica que, aparte de los antecedentes filosóficos, ya entra en líneas teóricas que son las que veremos después en los capítulos concretos de cada aspecto de la atención. Así que vamos a tratar de verlo hoy o gran parte de este tema. En principio, dividimos la perspectiva histórica en periodos. Antes de las investigaciones, digamos, empíricas, llamamos el periodo filosófico, y luego lo dividimos en función de las diferentes tendencias que han ido dominando los albores de la psicología, con los primeros laboratorios, primeras teorías que sonará de la funcionalismo, lo habéis dado en otras asignaturas o en historia, el conductismo, hasta los años 50. De los 50 a 75 hay una atención sobre todo a la parte aplicada de la atención y las tendencias más actuales. Bueno, pues con este esquema empezamos con la parte filosófica. Como la introducción del libro ya vimos, la atención en principio es una tarea selectiva, vigilancia o simplemente reacción ante lo que ocurre en el ambiente, a la información que nos llega. Atención simultánea, vigilante, tal. Está asociada estrechamente con la percepción, con los sistemas de acción, el sistema de pensamiento, con la memoria, sobre todo con la cognición y la percepción, porque tienen que ir de la mano a qué atiendo, qué percibo. Y siempre la cognición humana y la atención como parte de ella ha sido objeto de atención filosófica desde hace mucho tiempo. En principio, la atención es el mecanismo director, el control ejecutivo. Desde 1890 ha habido algunas revisiones, o sea, el tema ha entrado en la psicología. Ribot hizo un resumen de lo que había hasta 1890. En 1908 Titchener y Pillsbury publican también sobre ello. Esto es la parte histórica más concreta. Titchener llega a decir que se descubre la atención porque se empieza a estudiar de una forma autónoma y la atención si está relacionada con la percepción y la cognición, es un sistema de control, una parte esencial de la psicología humana. Pillsbury dice que la atención es la semilla o la fuente de los demás procesos psicológicos, lo que los controla. Por lo tanto, uno de los más profundos e importantes que debemos estudiar. Y dada la importancia, se somete a una bastante investigación desde siempre. Tenéis un cuadro con las publicaciones relacionadas con la atención, que una lo nombra, por épocas, cómo va aumentando de una forma sustancial. Vamos con la primera época. Antes de ninguna investigación psicológica, la consciencia y la atención han sido objeto de la filosofía siempre. Bueno, y ahora igual, cada vez más, pero el gran problema filosófico y humano es la consciencia. ¿Qué es la consciencia? ¿Por qué tenemos sensaciones? ¿Tenemos voluntad a la hora de atender y pensar? ¿Hasta qué punto somos automáticos? ¿Hasta qué punto somos autónomos? El pensamiento, la atención y la consciencia, control voluntario.
es una pregunta metafísica, aunque hoy en día estamos buscando los mecanismos neuronales. El saber el qué lo hace no lo explica tampoco, ¿no? ¿Cómo podemos imbuir conciencia a un robot? El chat GPT este que está funcionando ahora sabe todo, pero no sabe ni quién es, ni siente dolor, ni siente nada. Bueno, pues la autodirección, sentimiento propio, ha sido siempre un objeto de la metafísica. Y unas cuantas... Perdón, yo le he dado aquí sin querer. Y unas cuantas corrientes que nos nombran el texto. La primera, autor español, Luis Vives. Luis Vives, ¿veis que detalla algunos aspectos centrales de cada autor? Bueno, pues yo los he puesto los que me parecen más importantes, los que creo que hay que recordar. Según algunos autores, según Watson, Luis Vives era ya un psicólogo moderno porque decía que había que hacer investigación para poder descubrir los secretos de la mente, la investigación empírica, relacionó la atención y la memoria y se dio cuenta que a más ascendemos, mejor es el recuerdo, que parece de perogrullo, pero bueno, son procesos que hay que nombrar y darle una similitud, ¿no? Si aprender es asociar, fijarnos en las ideas y recordarlas, el aprendizaje y la asociación se crean con esfuerzo, es decir, con atención y el recuerdo. Memoria y aprendizaje, para mí la clave, ¿no? Aparte de la primera aproximación que enfatiza la parte empírica. Malebranche, como se diga, Malebranche, habla sobre la atención se busca la verdad y dice que podemos acceder al mundo o a nuestras ideas mediante una orientación de la atención, pero nunca sabremos lo que es el mundo en sí, sino que a lo que percibimos nosotros. Y la atención es quien hace que esa percepción sea clara. Percibir y atender son casi lo mismo y nos sirve para interpretar el mundo de una forma clara y correcta, para que no sean confusas e imperfectas, clara e distintiva, necesitamos la atención. Cuando algo nos importa más, atendemos más. La Malebranche, percibir, comprender e interpretar. Leibniz, ¿veis las épocas? Vamos en el tiempo. Leibniz de la época de Newton propone la apercepción. La apercepción es hacernos conscientes. Más allá de percibir, es hacernos conscientes e interpretar lo que vemos e integrarlo en nuestro saber, en nuestro acervo, ¿no? Y eso es necesario. Para hacer algo consciente hay que apercibirlo. La atención es más bien refleja y automática, pero tiene una parte consciente o dirigida, volitiva, la disposición del alma. Los dos tipos y la consciencia. La percepción faltaría ahí. Herbart, un poco después, coincide que hay que apercibir para ser consciente y sobre todo señala que la atención lo que hace es incorporar lo nuevo a lo que ya tenemos, con lo viejo integrarlo de alguna forma. Y además, o sea, el asociacionismo del nuevo viejo y la importancia de la parte matemática en este tipo de estudios. Como veis, son antecedentes un poco difusos, pero todos nombrables. Y yo creo que quedan bastante resumidos ahí. Hamilton y Jevons trataron de estimar cuánto podemos ascender a la vez. ¿Cómo? Pues un pequeño experimento era tirar unas cuantas bolas al suelo que se desplazan y se mueven al azar y ver cuántas eres capaz de retener en tu atención, seguirlas con tu mente, y dijeron que más o menos 4. Jevons y Hamilton. Primer dato. Y por último dice que
toda esta gente que plantea problemas que, como veis, hemos visto también en el capítulo 1 y que veremos después, la única diferencia es que no llegaron a hacer estudios empíricos, bueno, hasta que hemos visto, pero no es muy preciso. Entonces ponen los cimientos especulativos, las preguntas, y pasamos a ver las primeras aproximaciones psicológicas con un aparato teórico y a veces empírico mucho más preciso. En el siglo XIX se desarrollaron las primeras medidas psicofísicas, que la veréis también en otras asignaturas, de Fechner, Weber, que trataban de medir la velocidad del impulso nervioso mediante experimentos, y también la velocidad del impulso nervioso desde un estímulo hasta que se siente, y la reacción. Bueno, pues ahí podíamos tener medidas indirectas de variables importantes para la psicología. Y en ese contexto, Wundt trató de medir la velocidad de los procesos mentales cuando se dio cuenta que cada persona tardaba en reaccionar un tiempo diferente. O sea, cada persona tenía un tiempo de reacción específico, a la cual le llamó ecuación personal. ¿Dónde lo sacó? Si lo habéis leído, veréis que era un ejemplo como que debían medir el tiempo de paso de un astro, y para eso varios científicos miraban el visor y daban sus estimaciones, y él comprobó que cada uno tenía un margen diferente, un error diferente, una ecuación personal. Ellos iban marcando cuando pasaba por diferentes puntos previamente medidos mediante un visor, alambres verticales como van ahí, y registrar el momento en que pasaba. Luego todo eso se promediaba para saber medidas astronómicas de cuando pasaban por un punto o no, y Wundt se dio cuenta que había inconsistencias. Cada persona solía irse hacia un lado o hacia otro, o sea, siempre hacia el mismo lado, ¿no? Pero es una especie de tiempo-reacción. Entonces, para poder sacar estimaciones más precisas, tenía que corregir la ecuación personal de cada uno. Estaba midiendo la velocidad de los procesos mentales, que es la psicología experimental, la primera psicología experimental, que habréis leído en la historia de la psicología en otras asignaturas de Wundt. Normalmente, esta ecuación personal tenía una variabilidad de 1/10 segundo, que es el tiempo que tarda en una intención a una respuesta, ¿no? Y bueno, y la voluntad, la atención. No sé, hay un cuadro que señala una misconception, un error de atribución de Wundt, de sus métodos, que siempre se simplifica mucho diciendo que Wundt fue el primer psicólogo experimental y utilizó el método introspectivo, que no llevaba nunca a conclusiones muy concretas porque era especulativo, era poco riguroso. Pero aquí lo reivindica un poco diciendo que sus contribuciones han sido mucho más profundas y relevantes que las que se dicen ahí, porque él sí estudió tiempos de reacción muy precisos, conceptos como expectativa, desarrolló métodos psicofísicos muy importantes para sensación y percepción, que la introspección era un método secundario, rara vez lo usó y era crítico con ese método, y algunas de sus aportaciones como el voluntarismo, es decir, que tiene que haber una síntesis mental y una intención de hacer las cosas, era un producto psicológico y personal que había que estudiar con métodos empíricos. O sea, estudió parte de la atención, de la construcción mental, bueno, psicología cognitiva moderna. Bueno, y aparte de esa pequeña reivindicación, esta es la aportación, la ecuación y los métodos. El segundo autor, Donders, que es importante por el concepto que introduce de
para medir los procesos mentales utilice el método sustractivo. ¿Qué significa el método sustractivo? Pues que si yo programo dos actividades en las que la diferencia de una a otra es que una incluye a la otra y algo más, restando los tiempos de reacción de ambas, puedo estimar la duración de procesos cognitivos muy rápidos y de una forma muy precisa. Por ejemplo, tarea simple de reaccionar, puedo medir el tiempo de reacción de lo que cuesta hacer algo, pues, no sé, cuando aparezca cierta señal, hacer determinada conducta, apretar un botón. El de elección, según la señal que aparezca, apretar un botón u otro. Tipo go, no go, quiere decir que cuando aparece un cierto estímulo hay que reaccionar, cuando aparece otro no hay que reaccionar. Entonces, si yo resto la diferencia, por ejemplo, entre una tarea simple y una tarea go, no go, la tarea simple es simplemente con detectar estímulo reacción. En la otra es detectar cuál es el estímulo, identificarlo completamente, no solo que ha aparecido algo, sino cuál es. O sea, detección más identificación. La identificación podemos medirla restando esto de esto. Bien, vamos a ver los tipos de experimentos estos más en detalle. Si yo, un experimento de detección, estímulo a detectar, mi tiempo de reacción es de 184 milisegundos, estos son datos reales de él. Si cuando hay dos estímulos y dos respuestas posibles, el tiempo de discriminación de uno de otro, la diferencia entre A y B, la de elección y la tarea simple, será una diferencia entre decisión, entre uno de los dos, identificación y decisión. En este caso, comprobó que el promedio de la tarea de identificación simple de 184, la de detección doble, 350. Esta diferencia es el tiempo que le costaba a la persona discriminar los estímulos. Bueno, pues y viceversa, si comparamos el término go, no go, es decir, identificar el estímulo y responder o inhibir la respuesta en otro caso, el tiempo que tardara aquí menos el tiempo de la detección simple será el que va en inhibir con la expresión de la voluntad, la respuesta que nos dice aquí, expresión de la voluntad. Esto se llama método sustractivo. Cuidado, este método asume que los tiempos de reacción se suman de una forma simple, no interactúan, requieren métodos sustractivos a su posición. Exner, bueno, aquí había que reaccionar con dos manos. Sí, es la división. Exner nos propone el concepto de preparación voluntaria o disposición, que puede ser dos tipos, para percibir, captar información o para actuar, motora. Dice que la preparación para percibir provoca respuestas lentas, porque lo que enfatiza es el sistema perceptivo, mientras que la disposición para actuar respuesta una refleja rápida. El concepto de disposición o preparación es el que hemos hablado de alguna manera, el control ejecutivo de la atención, el poner en marcha, orientar hacia un determinado objetivo o por un determinado estímulo todos los recursos mentales. El tiempo de reacción nos enseñaría, nos mostraría que hay una disposición o no y el tipo de disposición que ha habido. Y por último, Merkel y la ley de Hickman, ¿cómo se diga? La ley es muy simple. A más alternativas hay, más nos cuesta decidir. El tiempo de reacción de una respuesta simple ante un solo estímulo
cuesta un tiempo X, y a medida que va aumentando el número de estímulos entre los que hay que elegir, el tiempo de reacción aumenta de forma proporcional. El experimento tipo es este, en el que se propone que debe responder levantando un dedo o mostrando un dedo en función del tipo de estímulo. Si el estímulo es 1i, tendría que levantar este dedo. Bueno, perdón, si el estímulo es 1, tiene que levantar este dedo, si es y este. Entonces, en el experimento pasaban de dos alternativas, oeste, 3, 4, 5, hasta 10 alternativas, y el tiempo de reacción, en función del número de alternativas, iba aumentando. Es decir, nos costaba decidir qué dedo movíamos tanto más en función del número de dedos que había en la ecuación. Y pasando de 300 milisegundos hasta 600 en el caso máximo. Esto se conoce como la ley de Higg-Hyman, simplemente que cuando aumenta el número de alternativas, de manera lineal, aumenta el tiempo de reacción. Aumentamos más, ya lo veremos luego también esto. Bueno, y con eso tenemos la gran parte de este periodo, las primeras medidas psicofísicas de la velocidad de los procesos mentales, y entramos en los efectos, que se fijan sobre todo en la relación con otros procesos. Primero, la percepción. Bien, aquí tenemos bastantes autores. Primero, von Helmholtz, mediante un taquitoscopio, lo digo bien, se dio cuenta que la atención podía disociarse. Aquello que vimos en atención encubierta en el primer capítulo, podía disociarse de lo que estoy mirando. Los ojos pueden quedar estáticos y la atención puede moverse de un lugar a otro. También, a veces, no podíamos identificar automáticamente todo lo que ocurría, es decir, que había ciertos límites y nos perdíamos alguna vez. Es decir, a pesar de que estuviera mirando aquí, podía estar atendiendo aquí y a veces nos perdíamos la información porque hay ciertos límites. Así pues, la atención no era visual y se puede perder muchas cosas que están pasando. Wundt dice que la atención permite que la conciencia vayamos accediendo a las cosas de la conciencia en función de diferentes grados. A mayor aplicamos la atención o menos, se puede profundizar más o menos, se puede ampliar o estrechar, con lo cual propone la analogía del foco atencional. Para él, la atención afecta a los componentes de las ideas que tienen que ver con él. La claridad, las sensaciones musculares y los sentimientos que afloran con cada una de las ideas. O sea, los componentes de la atención, la claridad de las ideas, sensaciones musculares y sentimientos. Bueno, os acordáis que hemos nombrado que también incluía el voluntarismo, los procesos volitivos. Bueno, para todo proceso consciente requiere cierto grado de esfuerzo, de volición. Lotze, según él, la atención se puede consciente, puede estar más o menos gradual, como dice Wundt, y que no siempre, hay muchos procesos que pasan casi por debajo de la conciencia o cerca. Entonces, si yo quiero llegar a un nivel máximo de comprensión, de ver la idea, analizarla, si me importa o no me importa, y relacionarla con lo que yo sé, es el máximo grado de atención. Y otras que podían pasar casi desapercibidas. El grado máximo y de las relaciones sin importancia.
Pillsbury y Culpe proponen que no solo explicaríamos la atención en función de la mente o los procesos mentales que se ponen en juego, sino que habría que ver el tipo de tarea o para qué estamos trabajando la atención y ver la interacción de ellas. Tanto la disposición de respuesta como el tipo de tarea que estamos haciendo tienen importancia a la hora de estudiar la atención. Hay una tendencia, una actitud para cierta respuesta y no otra. Utilizaron sílabas sin sentido, en el que además de la sílaba tenían diferentes colores, estaban en diferentes posiciones, y la idea, perdón, la tarea era que las identificaran y luego veían qué pasa con las otras variables que no habíamos atendido, qué pasa con los colores, qué pasa con las posiciones, y eso lo hacían mucho peor. Es decir, cuando habíamos atendido, funcionaba mucho mejor, el resultado era mucho mejor, por lo tanto demuestran que la tendencia o la actitud es esencial. Esto lo hace Culpe. Teoría y disposición. Y el foco central de toda esta época es William James. Y William James, el autor con más influencia, enfatizó el término de claridad, dar luz a los pensamientos, a los objetos y las percepciones, de forma focalizar, concentrarme en algo, y traerlos a la conciencia implica también dejar de lado otras, inhibir otras, para ser más eficaz. Entonces, la atención se identifica con la claridad, la lucidez, y como tal, ese concepto lo toman otros muchos autores desde James. Por ejemplo, Titchener y Pillsbury también hablaban de claridad. Lo hemos visto aquí, no he puesto, pero también compartía eso. Y siempre la atención incrementa la claridad. Entonces, un experimento para ver cómo aumentaba la claridad es el de Match y Stanf. ¿Cómo aumenta la claridad de un estímulo? O bien levantando el estímulo del resto, atendiéndole, incrementando la intensidad, la sensación de ese estímulo, o bien inhibiendo al resto, ¿no? Lo percibo de una forma más destacada. Hay dos caminos. Entonces Match y Staff trataron de probar cuál de los dos caminos era el bueno, de un experimento un tanto ingenuo visto desde hoy en día, ¿no? Ellos trataban de escuchar una melodía y se querían fijar en una nota concreta, atenderle con todo su esfuerzo y ver si lo que ocurría es que la percibían más alta, mejor, o bien igual, pero las otras menos altas. Si había elevación o había inhibición. Y como ingenuo que era el experimento, ingenuo fue el resultado. Uno le pareció que la elevaba y otro pareció que la inhibía. Desacuerdo completo, resultado nulo. Bien. Esta forma de ver, la de James, la claridad, la lucidez de todos estos autores, es básicamente funcionalista, que James es funcionalista, que proviene de la selección darwiniana, es algo que es útil, yo atiendo a lo que es útil, sirve para algo, ¿no? Selecciono la información para reaccionar, y eso es lo más importante. Y tanto la experiencia consciente de lo que veo, cómo lo veo, se quedó un poco de lado. Era más bien una perspectiva funcional. Y según James, podemos atender, y esto es un pequeño resumen que tenemos aquí, que nos dije que o bien atendemos al estímulo o las ideas. Atención, hacia adentro o hacia afuera. Las distinciones que hicimos al principio.
en una primera dimensión. Segunda dimensión es inmediata demorada. Podemos atender a lo que hay aquí y ahora, podemos ir cambiando a algo pasado o algo en el futuro, memoria u otros objetos. Y la dimensión pasivo, activo, esfuerzo, la voluntariedad o el dejarme llevar, ¿no? Para William James, parecido a lo de exógeno endógeno, que hemos visto, que veremos también. Percibir, comprender, distinguir, que tiene mucho que ver con la percepción. Recordar, reaccionar, que tiene que ver con el pensamiento, con la acción, serían las dimensiones que James ya destaca de la atención. Perdón, que he puesto esto, pero venía aquí. Y la memoria, el recuerdo, el reconocimiento. Pillsbury también señala que se ven afectadas por la atención, como la intuición nos dice. Y uno de los conceptos más importantes es la concepción de acción el proceso motor, la acción ideomotora, que proviene de James, dice que la atención es un proceso de focalización funcional para hacer algo, por lo tanto también irá asociado a lo que queremos hacer, a una acción de lo que sabemos que según la estimulación, nuestra memoria nos dice qué deberíamos hacer y nos preparamos para la acción. Y esto le ponen nombre, una preparación ideomotora, que es la forma más funcionalista de describir el ajuste, ¿no? La ideomotora es una preparación anticipatoria. ¿Qué movimientos habría que hacer? Y, por supuesto, en función de las circunstancias, esa representación puede ir modificándose. Por lo tanto, mis planes y las representaciones mentales van cambiando. La idea de movimiento, el plan mental de lo que voy a hacer, sería un poco la anticipación y la teoría ideomotora. James decía que a veces la mera idea del movimiento era suficiente para poner en marcha, otras veces no. Y bueno, y luego tenemos el estudio de Kiel, que dice que podemos entender si hay atención, o sea, la atención ideomotora, si tenemos que realizar otra acción, si tiene una componente ideomotora, otra acción se verá afectada cuando tenemos que realizar una tarea de atención y una acción paralela, ¿no? El experimento de Kiel solía hacer un movimiento repetitivo mientras hacemos una tarea mental, tipo atencional, y interfería sobre la otra. Por ejemplo, presionar una pelota de goma mientras estaba haciendo una suma mental. La pelota de goma acababa por no presionarse en un momento dado. No había manera. Tampoco mantener una presión constante. Yo me acuerdo cuando éramos pequeños que un señor que tenía un kiosco nos regalaba un helado si éramos capaces de comérnoslo sin dejar de mover el dedo. No había manera. El dedo se paraba a medida que estabas comiendo, porque no. Comer con disfrute requería atender al helado y en ese momento se paraba el dedo. Nunca logramos que nos invitara. Pues esto sería la idea, ¿no? La acción ideomotora se demuestra con la interferencia con otras acciones. Bueno, ya tenemos este periodo, vemos que es más científico. Lo que pasa aquí, se ha estudiado los efectos, pero no se sabe cómo funciona. Y pasamos a la época conductista, donde los procesos mentales no eran tan importantes y quizás por eso las publicaciones no fueron tan numerosas. Algunos autores dicen que hubo un parón importante en este periodo y que es una especie de puente entre todos estos antecedentes que hemos visto que tratan de temas modernos y lo que viene después. Pero Lobby hace un estudio histórico y dice que ha habido bastantes aportaciones que requerimos, que hay que tener en cuenta de este periodo. Entre ellas, dice que seguían habiendo estudios sobre la atención, aunque en algún periodo puede haber menos,
pero se mantuvo esa tensión suficiente para que el puente sea efectivo entre los estudios primarios y los estudios previos y los siguientes. Y en los años 50 está el filtro de Broadbent, que ya hemos visto y que veremos, que ya retoma los estudios anteriores. Entonces, para él, Pahlavi, nos propone algunas aportaciones de este periodo, fundamentales e importantes. Hershey dice que es muy importante la disposición mental, preparación mental para cada tarea, y en función de eso hay un coste. Si hay que cambiar de tarea. Si la tarea es repetitiva y siempre la misma, mismo set mental, la misma preparación, nos servirá para continuar, y si hay que cambiar ese set. Por lo tanto, el coste por el cambio demostrará la importancia de la disposición mental. El tipo de tarea que demuestra esto es el experimento suyo, en el que presentaba números a los que había que añadir un 6 y tomaba el tiempo de reacción, le costaba, y luego presentaba otra lista en los que alternativamente había que sumarle 6 o restarles 3, y ahí el tiempo de reacción aumentaba. Ese es el coste por el cambio. Si solo es una tarea, el TR era 1 y aquí aumentaba. Por lo tanto, hay una disposición mental que explica esa diferencia. Es un concepto que veremos luego. Segundo, periodo refractario psicológico. Cuando reaccionamos con cualquier estímulo, hay una pequeña ventana después en la que la activación neuronal, lo que sea que ocurrió disminuye. Es como cuando llega la luz a la retina, se excita y automáticamente luego hay una especie de inhibición automática, una especie de descanso, ¿no? Periodo refractario psicológico, un periodo después de cada reacción en el que la capacidad de reacción baja. Para demostrarlo, este experimento simplemente medía el tiempo de reacción que daba cuando tenía que pulsar un botón ante la aparición de un sonido. Tenemos que atender al sonido, un tono, y cuando aparece el tono, le damos. Bueno, pues si el tono aparecía con mucha frecuencia, ponía cuánto, da igual, con mucha frecuencia, el tiempo de reacción era más alto que, en este caso, que aparecía con menos frecuencia, y aún más que este, que aparecía con mucha menos frecuencia. Es decir, aquí, una vez que reacciona este, hay un periodo refractario que me cuesta más atender al siguiente. Aquí esto se corrige y aquí se corrige mucho más. Eso demuestra que después de una reacción hay un periodo en el que me es más difícil reaccionar, el periodo refractario psicológico. Respuestas más lentas con intervalos cortos que con intervalos largos. Y el tercer efecto del periodo conductista es el efecto Stroop, que a lo mejor lo habéis visto ya, porque es muy famoso, y es la interferencia de la información que nos llega de cualquier manera, a pesar de ser irrelevante, para realizar una tarea, y es el efecto pues, un lector experto que puede leer estas palabras de un solo vistazo, rojo, azul, verde, azul, rojo, verde, se mide el tiempo. ¿Cómo que no hay sonido? A mí me dice que sí. No sé si los demás oís. Por lo menos estará grabado, aunque no lo oigas ahora. Bueno, aquí, si yo comparo lo que tardo en leer esto, lo que tardo en nombrar estos colores, tengo, según recordáis el sistema sustractivo de Donders, tengo
una medida de la velocidad de reacción ante un estímulo simple. Ahora bien, si yo le pido a una persona que me diga en qué color están impresas estas palabras, habrá una reacción mucho más lenta que aquí, en lo que solo tiene el nombre del color sin una palabra debajo. ¿Qué está ocurriendo? Que no puede evitar la lectura, porque es un proceso altamente automatizado, ya lo ha demostrado aquí, no puede evitar la lectura inconsciente implícita, con lo cual penaliza la identificación del color, porque al leer, esa información compite con la del color. Cuando yo leo azul, decir rojo me cuesta un poco más que decir rojo aquí, ¿no? Bueno, pues esa diferencia del tiempo de reacción es el efecto Stroop. Es el periodo, el efecto de la información relevante que interfiere en la, en la tarea. Bueno, las personas difieren en su capacidad de inhibición y de control de esto, pero todo el mundo tiene un nivel de efecto, ¿no? En esto lo podéis comprobar. Los test de atención muchas veces incorporan una tarea de este tipo, ¿no? Se mide la velocidad de lectura, se mide la velocidad de nombrar colores y se ve el efecto de interferencia, ¿no? Este efecto ha sido muy famoso y se ha utilizado muchísimo y lo veréis. Hay un detalle importante. Normalmente el significado interfiere a la hora de interpretar la tinta. O sea, si yo uso aquí como os he enseñado, el azul, leer azul, interfiere en decir rojo, pero no tanto al revés. El color, a la hora de leer, si yo leyera estas palabras, las leería prácticamente a la misma velocidad que estuvieran en negro. El efecto es asimétrico. La fuerza que interfiere es la lectura, no la otra. Azul, rojo, rojo, lo leo casi tan rápido como la leo, ¿vale? Importante lo de la simetría, ¿eh? Bueno, y con esto acabamos el periodo del conductismo, que como podéis ver hay una serie de conceptos, los 3 o 4 que hemos visto, con cierta importancia y que ahí quedan. Son, en resumen, estos 3. Exposición mental de Hershey, el periodo refractario, este fue el efecto Stroop. Desde el 50 a 74 tenemos algunos datos concretos. Aquí ya estamos en el periodo de la psicología cognitiva, pero en este primer periodo se tiende hacia un enfoque más aplicado, más empirista. El paradigma científico que comparte es la teoría de la información, que es uno de los factores que conlleva la revolución cognitiva en psicología. Y la teoría de la información tiene mucho que ver con la atención, la cantidad de información que podemos aprender o concretamente manejar. En este periodo es cuando se usa, y tenemos varios estudios sobre los estadios, fase de atención y sobre todo las tareas prácticas como la vigilancia. Estudios aplicados. Macworth hace un estudio sobre la vigilancia. La tarea es simplemente ver un reloj que la aguja da saltos de 5 por vuelta, ¿no? ¿Cómo está ahí? Cada 12 minutos. Da saltos de 12 minutos por vuelta, o sea, pam, 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 pam. Y de vez en cuando da un salto doble. Y la tarea del vigilante es apretar un botón cada vez que detecta un salto doble. Cada segundo hay un salto, ¿no? Pam, 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 pam. Y cada ¿cuánto? Ocasionalmente se producía un salto de 24 minutos. La tarea consiste en apretar el botón. La detección de vigilancia va bien hasta, en este tipo de tareas, hasta la primera media hora. Es un dato muy concreto. Mantenimiento hasta media hora va bien. Quiere decir que el esfuerzo a partir de media hora es excesivo, ¿no? Bien. Este fenómeno se llama decremento de la vigilancia. Segundo efecto de este periodo, el cocktail party, es decir, el efecto de la fiesta.
¿Qué ocurre cuando hay mucha gente hablando? Bueno, en España esto es muy habitual. Estamos en bares que está todo lleno de ruido. Entonces yo atiendo al que tengo enfrente o al que tengo al lado y hay una especie de focalización en el canal que yo quiero atender. Bueno, pues el cocktail party. En una fiesta donde hay mucho ruido, yo selecciono qué estímulo quiero atender entre otros similares y puedo mantenerlo con cierto esfuerzo. Esto lo escribe Cherry y lo estudia experimentalmente mediante el procedimiento de la escucha dicótica, que lo veremos muchísimas veces. Es decir, aprovechando que tenemos dos oídos, damos un mensaje a cada uno de ellos y le pedimos que atienda a uno y no a otro. Experimentalmente, la atención hacia uno y no a otro la podemos promover mediante instrucciones o bien con el sombreado. El sombreado es pedirle que repita en voz alta el mensaje atendido. Eso le obliga a estar consciente, a estar atento y a borrar rápidamente porque lo tiene que decir el otro. ¿Vale? En esa escucha dicótica en la que sombreamos el mensaje atendido, es decir, lo repetimos, queremos saber qué pasa con la información no atendida. Igual que en el cocktail party nos interesaría saber qué ocurre con la información no atendida. Esa es la clave. ¿Qué detalles se nos quedan cuando no atendemos? ¿Qué detalles pasan a través de una atención inconsciente y cuáles dependen solo de la consciente? Bueno, es importante, pero lo volveremos a ver. Del mensaje no atendido no se acuerdan nada del significado, ni siquiera un cambio de idioma, pero algunas veces si cambiaba la voz de un hombre a mujer, sí que se da cuenta. Bueno, algunas características físicas dejan huella, otras no. Luego ya veremos que a veces entran algunas más. Broadbent, aprovechando el paradigma y el efecto, lo hizo también, escucha dicótica, y lo que hacía era dar 3 números en un auricular y otros 3 en otro, y cuando pedía a los sujetos que lo repitieran, que los números que habían oído, el dato es que decían primero los de un oído y luego los del otro, a pesar de que fueran simultáneos. Ahí es un estudio que le llevó a su teoría de filtro, que la veremos enseguida, en la que al parecer hay un almacén previo donde están todos y que atendemos al almacén y vamos buscando los datos, pero un almacén de uno y almacén de otro. La cantidad de información tiene impacto en la información, en la atención. Hay ya estudios de cómo la cantidad de información tiene a los jóvenes y amigo. Es que eso, no, está muy bien, pero no, está bien que preguntes. Los estudios que veis son de laboratorio, muy controlados para ver las variables. El estudio de Hayek-Jackman, el de los dedos, es muy controlado. Ahora, si tú quieres hacer un estudio, esa hipótesis que está diciendo los jóvenes, no sé qué, y su capacidad de aprender, ojo lo que estás midiendo. La variable capacidad de aprender depende de 1000 factores. La cantidad de información a la que entiende y tal depende de 1000 factores. Y luego encima lo que es comparar con otra generación. Cuidado, el problema es sacar conclusiones rápidas de datos muy complejos. Entonces, es muy diferente. Tú lo que tendrías que hacer es, a estos jóvenes que te dicen, y eso sí que hay experimentos, que te dicen, yo puedo atender a 3 cosas a la vez. Muy bien, te pongo 3 tareas, te mido el tiempo de reacción en un laboratorio. Y ahí se ha demostrado que no es verdad. Nadie atiende a 3 tareas a la vez, ni a 2. Lo normal es que haya saltos entre una y otra, pero experimentos base muy controlados y los experimentos en tiempo real o en contexto real son muy difíciles de sacar conclusiones. Ese es el problema. Tenemos que partir de esto, ir ampliando. Y si sabemos que los procesos básicos no podemos atender a 2 cosas a la vez, obviamente tampoco en un ambiente complejo. Bueno, me pregunto porque parece que hay los niños. Bueno, eso también es una especie de moda.
Lo que pasa es que, digo, a ver, es una opinión mía, los trastornos infantiles y los problemas están muy sujetos a la agenda de los periódicos. Están muy sujetos a la agenda de los periódicos. Hace unos años no se hablaba más que de bullying, ahora no hablamos más que de déficit de atención, mañana de no sé qué. Siempre ha habido de todo, siempre ha habido de todo. Y los niños no tienen déficit de atención, lo que tienen es atender a cosas que tú no quieres. Bueno, puede ser, pero los niños atienden a cosas que les interesan a ellos. A lo mejor tu problema es que no logras que atiendan a lo que tú quieres y probablemente si tienen más estímulos como ahora puedan tener audiovisuales, atiendan menos a los personales, pero es lo mismo que antes, es un estudio muy difícil de llevar a cabo. Por supuesto, los teléfonos no sabemos cómo nos van a influir, pero eso está todo el día así, no puede ser bueno, ¿eh? Ni para los hijos ni para los padres. O sea, ahí hay un campo para estudiar porque es bastante nuevo ese fenómeno. Sí, es una moda. No, la moda periodística, otra cosa es la científica, ¿eh? La gente sigue estudiando las cosas y hay que estar ahí. Bueno, según Broadbent, lo que está ocurriendo es que hay un filtro. Cuando él ve que se canaliza o se atiende a la información de un oído y luego del otro, dice que en el almacén sensorial está toda la información. Luego, si necesitamos hacer alguna operación, como no podemos mantenerla toda, tiene que haber una selección. No hay, tenemos un canal de capacidad limitada, un cuello de botella, ya hemos hablado, y así pues, un filtro selectivo. Para él ese filtro está muy pronto, poco después de la información sensorial, y luego ya la información que llega al procesamiento superior está filtrada, está limitada. Solo aquello que se ha atendido pasa al filtro, ¿vale? Luego, diversos estudios, estos del 58 posteriores, ponen en duda que ese filtro esté ahí o que sea de esa naturaleza y tenemos dos teorías que surgen. La de el filtro atenuado de Treisman, haciendo estudios sobre qué información pasaba y qué no pasaba, y la de el filtro tardío, que es una opción de filtro más posterior al temprano, ¿no? La de Treisman simplemente dice que no es que una información llegue y la otra no, sino que una llega más atenuada que la otra, pero llegan las dos en cierta medida, en medida diferente. El filtro sigue siendo temprano, pero lo que hace es atenuar aquello que no nos importa tanto. Pero cualquier información que pasara ese umbral de atenuación podría llegar. Antes hemos dicho que ciertos cambios físicos podían, al mensaje no atendido podían llegarnos. Pues en este caso sabemos que si un mensaje no atendido en la tarea de escucha dicótica o anterior, dicen tu nombre, probablemente reacciones. O dicen algo que tú crees que deben decir o que estás esperando que digan, aunque no estés atendiendo, cuando aparece esa palabra la atiendo. Entonces, algo pasa y si mínima la información para la tarea, pero el fisto también lo veremos más en detalle. Y Deutsch proponen que la información siempre es identificada, que pasa, pero es que es mucho más tarde. O sea, aquí sigue la información y al final, cuando ya trae una operación cognitiva y has identificado la información, hay una selección tardía. ¿Cuándo? Pues lo veremos porque sigue el debate y en general parece que la que gana en datos experimentales es la atenuada. Bien. Dentro de este periodo también hay una tendencia a estudiar los límites de la atención y se introducen tareas visuales. Ya habéis visto que las del oído son fáciles porque tenemos dos oídos para escuchar dicótica. Bueno, pues tienen tareas visuales y la hipótesis es ver hasta qué punto podemos administrar los recursos de atención. Recurso limitado,
¿A qué lo aplicamos y con qué criterios? Hay un modelo de Kahneman de la curva POC, eso lo veremos luego, que es la Performance Operator Characteristic o algo así, curva de rendimiento característica del operario, que es una especie de decisión cuando hay tareas a cuál dedicar más o menos. Y se basa en eso, en la falta de recursos. Los recursos de la atención dependen de la energía que le pongamos en ello, cuyo símil es la activación o arousal. Y, por supuesto, la importancia y las demandas de la tarea en la que estemos trabajando. Cuando la tarea es demasiado difícil, tenemos que tomar decisiones. Pues ahí sale la curva POC. Priorizar una tarea por otra. Estas curvas se elaboran mediante tareas duales y se puede medir la carga mental de una tarea. Estudios experimentales de qué puede hacer una persona. Hay esos estudios que os nombraba antes, de los jóvenes, que de verdad puedes aprender dos cosas. Pues aquí hay estudios de carga mental. Hay algunos de ellos que los veremos. También es importante que en este periodo podemos atender a datos psicofisiológicos de potenciales evocados de actividad cerebral en directo cuando tenemos el estímulo, que son relativamente nuevos. No tenemos que cortar las vías de los animales para estudiarlo. Y bueno, y el periodo actual, desde ahí hasta la actualidad, la atención está de moda, como habéis nombrado aquí mismo, en las escuelas ahora está muy de moda, muy difícil de atención en muchos estudios, pero independientemente de eso, de las modas sociales, científicamente también. Ahora mismo hay, a pesar de que hemos visto que hace en el periodo anterior tenemos la cantidad de energía y recursos, hoy en día tenemos muchas hipótesis de recursos múltiples, es decir, dependiendo del tipo de tarea, del sistema perceptivo implicado y la conexión entre el sistema perceptivo y el tipo de tarea, es decir, si hay correspondencia o no, probablemente estén actuando diferentes canales o mecanismos atencionales independientes entre sí que pueden actuar a la vez con pleno rendimiento. Tenemos a principios de los 70 los modelos de recursos múltiples. Jesús. Si dos tareas pertenecen a diferentes modalidades sensorial, es más fácil hacerlas a la vez. Verbal y visoespacial es lo normal. Por lo tanto, no está mal un recurso general inespecífico, una energía. Y todo esto fue aplicado por Wickens a, ergonomía de factor humano. Lo que os digo, y también la correspondencia. Normalmente el modelo de recursos múltiples y la correspondencia entre inputs y outputs tiene un problema, y es que es demasiado flexible y que siempre se puede inventar un recurso nuevo con un resultado nuevo, y eso no es un buen camino en ciencia, demasiado ambiguo. Tenemos que poder descartar, hay que poder falsear los resultados. Bueno, vamos a acabar esto el próximo día, veremos algunas preguntas de este tema y luego ya entraremos en el tercero. No se ha hablado de los trabajos experimentales. Uno es sobre el efecto Stroop. Según veamos el contenido, igual lo incluimos en las sesiones siguientes, o si tiene algún contenido más avanzado lo dejamos para después. Pero bueno, el próximo día que haremos este tema, empezaremos el siguiente y quizás veamos algún artículo científico. ¿Vale? Nos vemos el jueves que viene.